Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este espacio de Conexión Iglesia. Mi nombre es José Luis Carmona Lozano, soy el pastor de esta congregación y me da mucho gusto recibirte en un podcast, en el episodio número 4 de La Iglesia Hoy. Hoy queremos reflexionar un poco acerca de lo que es despertar. Hemos visto durante las semanas previas lo que significa e implica los términos como avivamiento, renovación y reforma. Hoy vamos a hablar acerca de despertar. Y esto con el fin de que tú y yo tengamos unos momentos para contemplar lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace en nuestros días. En este espacio no queremos ser críticos de la iglesia, sino tener una actitud de reflexión, reflexiva en lo que todos nosotros amamos, la iglesia, la comunidad de fe, la comunidad de hombres y mujeres que han creído en nuestro Señor Jesucristo y con los que nos congregamos semana tras semana, con los que tenemos relación aún a la distancia como en Conexión Iglesia. Bueno, pues las últimas semanas hablamos precisamente de avivamiento, renovación, de reforma y hoy vamos a hablar sobre despertar. Y lo primero que quisiera yo compartirte es que hay un término que usa el profeta Ageo en su libro, en el capítulo 1, versículo 14, que se traduce como despertar. Y este término hebreo es yahar. Y significa lo siguiente. Ahorita vamos a leer el versículo, quiero darte el significado. Dice, es estar en un estado de alerta. Yahar, despertar, significa estar en un estado de alerta listo para llevar a cabo una acción. Su significado se deriva de la idea de estar despierto físicamente, pero también se aplica a una condición espiritual, donde las personas parecen estar adormiladas. Mira lo que dice Ageo 1:14. Dice de la siguiente manera: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Tú y yo podemos recordar que en los tiempos de Ageo había una obra que el pueblo empezó a realizar, pero que se detuvo, y fue la edificación o reconstrucción del templo. En el año 538 más o menos, Ciro, rey de Persia, dio un edicto de que todos los judíos que vivían en Babilonia podían regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Es más, Ciro reconoce que Dios, el Dios de Israel, le mandó a reedificar el templo. Y es así como se da el primer regreso de los exiliados después de 70 años en Babilonia. Bueno, ellos llegan en el año 536, un año después, en el 535, echan los cimientos del templo, pero a causa de la oposición, a causa de los enemigos que enfrentaron, la obra se detuvo durante 15 años. Después de esos 15 años, aparecieron dos ministerios proféticos. Uno fue Zacarías y el otro Ageo. Y es precisamente Ageo a quien Dios usa para despertar el espíritu de los líderes, de Zorobabel, de Josué, que era el sumo sacerdote, Zorobabel, el gobernador, y dice, y el resto del pueblo. O sea, toda la comunidad que había regresado, aproximadamente unos 50,000 judíos, fueron despertados para reiniciar, para retomar la obra que estaba inconclusa y poderla terminar. Volvieron nuevamente a trabajar en la casa de Dios. Y ahí se utiliza este término, despertar, es decir, romper, terminar con un estado de adormecimiento, si existe la palabra, o de estar dormido y reincorporarse, levantarse y estar alerta.
También un despertar o avivamiento en el uso moderno es sinónimo de un avivamiento masivo espiritual. Y es algo que la iglesia puede experimentar. Precisamente hablamos de algo que no solamente tiene que ver con una persona, sino con toda una comunidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo, ahí en Efesios capítulo 5, del 14 al 16, dice lo siguiente: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí el llamado de Pablo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia en general es para que despertemos, para que no estemos durmiendo, sino que nos levantemos para que la luz de Cristo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, y podamos vivir de una manera sabia conforme a la voluntad de Dios en estos tiempos, en estos días que Él describe que son malos. Ahora, quiero mencionarte que en la historia hubo un gran despertar que quedó registrado en cuanto a la iglesia cristiana. Y se conoce como el primer gran despertar, el gran despertar o reavivamiento evangélico. Y fue un movimiento cristiano protestante que se extendió por Europa y el Reino Unido, y las colonias, llegó hasta Norteamérica en las décadas de 1730 y 1740. Dejando un impacto permanente en la región norteamericana. O sea, sucedió en Europa, pero el impacto más fuerte fue en Norteamérica. El movimiento de reavivamiento afectó de manera permanente al protestantismo, en tanto que sus fieles se esforzaban en renovar la piedad individual y la devoción religiosa. El gran despertar marcó el surgimiento del evangelicalismo angloamericano como un movimiento transconfesional dentro de las iglesias protestantes. El término gran despertar se usa más a menudo en los Estados Unidos, en tanto que en el Reino Unido se prefiere reavivamiento evangélico. Así es de que ese movimiento del gran despertar históricamente unió a la iglesia. Antes la iglesia estaba separada, había grupos, denominaciones muy importantes como los bautistas, como los presbiterianos, como los calvinistas, los luteranos, y todos ellos de alguna manera pues creían en la obra de Cristo, pero había cierta separación en algunas otras enseñanzas. Bueno, el gran despertar trajo una renovación religiosa que hizo que estos grupos se unieran nuevamente. Y mira, ahora, en este tiempo, en los días en que tú y yo estamos viviendo, como lo hemos comentado en este espacio, al contemplar la iglesia, hoy podemos observar que nuestras comunidades de fe necesitan un despertar. Es decir, que el Espíritu de Dios nos levante y nos ponga alertas, en un estado de alerta ante las circunstancias que se viven en el mundo hoy. Aunque no hay conflictos como lo había en tiempos pasados entre denominaciones, hay cierta aceptación, cierto respeto en cada una de estas denominaciones cristianas. En lo general, necesitamos un despertar. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos alerte acerca de lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Muchos cristianos hoy andamos en un estado de somnolencia,
en un sueño crónico, donde no estamos atentos, despiertos, alertas en nuestros sentidos espirituales ante las ideologías posmodernas que quieren enajenar. Y quiero definir este término. Enajenar es sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle o turbarle el uso de la razón o los sentidos. Y muchas de las ideologías que hoy están en boga en estos tiempos tienen esta intención. Y también controlar la vida de las personas. Por esta situación, ante la realidad que observamos en este tiempo, hoy quiero animarte para buscar en Dios como iglesia un despertar o un gran despertar, un avivamiento, una renovación o reforma, como hemos dicho en otros momentos, en cada área de nuestra vida, por medio de la palabra de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, que nos lleve a cumplir la voluntad que Dios ha preparado para nuestras vidas en esta generación. En esta generación. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en décadas pasadas, en siglos pasados, pero tú y yo hoy tenemos un propósito como iglesia que cumplir en el Señor y necesitamos ser despertados, avivados, que estemos en un estado de alerta ante lo que el mundo está viviendo para que la iglesia no solamente reaccione, sino que la iglesia pueda proponer que solo en Dios hay una vida abundante que cada persona puede descubrir, puede vivir, puede experimentar por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí este podcast. El día de hoy, hablando sobre el despertar. Pero quiero invitarte para que la próxima semana me acompañes en este espacio y podamos hablar de otro asunto, de otro término relacionado con todo lo que hemos estado viendo estas semanas, y es refrescar. La iglesia hoy necesita ser refrescada por parte de Dios. Me despido reiterando que en Conexión Iglesia amamos la iglesia local, a las personas. Y como pastor, yo quiero ver a la iglesia despierta para ser un instrumento de la gracia y del amor de Dios en esta generación por la obra que hace el Espíritu Santo y por el entendimiento de su palabra. Quiero recordarte que aquí a mi mano izquierda, a tu lado derecho, tenemos un código QR para que accedas a nuestras redes sociales, para que de una manera particular veas nuestro contenido en YouTube y puedas ser bendecido por nuestra propuesta y compartirla con otras personas. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.